Hemos estado viendo a la Sagrada Familia, deteniéndonos en cada uno de los miembros de esta familia que es referencia para todos nosotros, los casados y para todas las familias. Pues nos hemos estado asomando a la Virgen Santísima allí, recordando que es Madre de Dios, Madre nuestra, y como esposa también nos deja lecciones maravillosas en su virtud, en su silencio, en su humildad, en su abandono incondicional a nuestro Señor. Y luego esa maternidad espiritual por voluntad de su Hijo Jesús, que nos la entrega a los pies de la cruz. Lo hemos estado revisando, lo que piensa, por ejemplo, el magisterio pontificio. Ahí el Papa León XIII, que tuvo su pontificado de 1878 a 1903, es el Papa del Rosario y de los numerosos documentos sobre la Virgen María. Tiene grandes méritos, tanto por promover la devoción de los cristianos a la Madre de Dios, como en el desarrollar la Mariología, sobre todo la maternidad espiritual de la Virgen. Entre tantas expresiones que salieron de su corazón y de su pluma, hay que recordar aquella bellísima encíclica In Infami Liceus, y en donde dice: como llamamos a Dios Padre, así tenemos derecho a llamar y a tener a María como Madre. Él aprueba la oración a la Virgen del cenáculo, que empieza diciendo: Santísima Virgen del cenáculo, Madre nuestra. Y eso en 1889. Y otra oración, otra ejaculatoria, que dice: Virgen Inmaculada, Madre de Dios y Madre nuestra. El Papa San Pío X, en la encíclica mariana Ad Diem Illum, llama a María Madre de Dios y de los hombres y se pregunta: ¿no es acaso la Madre de Dios? Por lo tanto, es también Madre nuestra. Por eso somos llamados, en un sentido espiritual y místico, hijos de María. Y ella, por su parte, es nuestra Madre común. Madre espiritual, sí, pero Madre realmente de los miembros de Cristo, que somos nosotros. El Papa Benedicto XV, que tuvo su pontificado de 1914 a 1922, en la carta del 31 de mayo de 1915, en plena guerra europea, eleva esta súplica a la Virgen con estas palabras: dirijámonos todos con confianza al corazón doloroso e inmaculado de María, la dulcísima Madre de Jesús y nuestra, a fin de que por su poderosa intercesión nos alcance de su divino Hijo el pronto fin de la guerra y el regreso de la paz. Miren qué hermosas oraciones de estos pontífices, en donde se dan cuenta, tienen una fe total, inquebrantable, en el poder intercesor de la Virgen Santísima, y en donde están consagrando ahí a nuestra Madre, pues la necesidad del mundo que estaba en crisis con la guerra.
el Papa Pío XI, que tuvo su pontificado de 1922 a 1939, es el Papa de las misiones, y en su encíclica misionera Rerum Ecclesiae del 28 de febrero de 1926, invoca a la Virgen Santísima para que sonría y favorezca benignamente estas nuestras comunes empresas misioneras. Ella, la Santísima Reina de los Apóstoles, la cual, habiendo recibido en el Calvario a todos los hombres en su regazo maternal, no se preocupa menos y ni ama menos a los que ignoran haber sido redimidos por Cristo, que a los que felizmente disfrutan ya los beneficios de la redención. Pues mire, ahí está diciendo, se den cuenta o no, lo quieran o no, pues ella es madre de todos los hombres, aunque ignoren ni estén enterados a veces que fueron redimidos ya por Cristo. El Papa Pío XII, que tuvo su pontificado de 1939 a 1958, es el Papa de la Asunción. En la encíclica Ad Caeli Reginam de 1954, llama a María Madre común y universal de los creyentes, Madre Santísima de todos los miembros de Cristo. El beato Juan XXIII, que tuvo su pontificado de 1958 a 1963, Juan XXIII, el Papa que inició el Concilio Vaticano II, en su diario de un alma, repite con suavísimos acentos esta palabra, Madre nuestra, y la llama Madre del Papa, Madre de los obispos, Madre del pueblo cristiano. A ella le confió el éxito del concilio el Papa Pablo VI, que tuvo su pontificado de 1963 a 1978, el 21 de noviembre de 1964, clausuró el Concilio Vaticano II y proclamó solemnemente a María, Madre de la Iglesia. Lo repite en la profesión de fe del pueblo de Dios el 30 de junio de 1968, en sus maravillosas encíclicas marianas Signum Magnum de 1967 y Marialis Cultus de 1974, y llama a María Madre de Cristo y de los cristianos. Y en su discurso en Manila el 29 de noviembre de 1970 exclamó: Jesús es el Hijo del Hombre por antonomasia, porque es el Hijo de Dios eterno e infinito, y el Hijo de María, la bendita entre todas las mujeres, su madre según la carne, nuestra madre por la comunión con el Espíritu del cuerpo místico. Y así ahí vamos caminando, llegando a San Juan Pablo II, que en 1978, en la carta encíclica Redemptoris Mater de 1987, dedicó todo el número 45 a la maternidad espiritual de María. En el Calvario, el Redentor confía su madre al discípulo y al mismo tiempo se la da como madre. La maternidad de María, que se convierte en herencia del hombre, es un don que Cristo mismo
hace personalmente a cada hombre. El mismo apóstol evangelista, San Juan, después de haber recogido las palabras de Jesús, añade: y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa, en San Juan 19:27. Pues ese es el testimonio de algunos de los pontífices, y si se fijan, es unánime en sentir ese amor filial, ese amor tierno, y como función que tienen de llevar ese mensaje catequético, evangelizador a todo el mundo, en iluminadas encíclicas y documentos pontificios. Nos han estado hablando de la Virgen Santísima. Algunos santos, por ejemplo, miren San José María Robles Hurtado, la noche del 25 de junio de 1927, antes de ser ahorcado en un árbol de la Sierra de Quila, el padre José María, en el cuartel de los agraristas de Tecolotlán, Jalisco, escribió estos versos que sintetizan sus dos grandes amores de sacerdote. Decía: quiero amar tu corazón, Jesús mío, con delirio. Quiero amarte con pasión, quiero amarte hasta el martirio. Al amparo de mi madre y de su cuenta corriendo, yo, su pequeño del alma, vuelo a sus brazos sonriendo. Qué hermosa rima, ¿va? Qué hermosos versos le componen a nuestro Señor y a la Virgen Santísima. Pues este santo mexicano es de los mártires de la persecución cristera. Nació en Mascota, Jalisco, perteneciente a la diócesis de Tepic, el 3 de mayo de 1888, festividad de la Santa Cruz, y el mismo día fue bautizado. Recibió su primera comunión a los 8 años en una capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe, y creció en un ambiente campesino, sano y cristiano. En el seminario José María se había inscrito en la congregación mariana, reconociendo a la Madre de Dios como señora, patrona, abogada, y prometiéndole un servicio perpetuo. Cabe hacer notar que las congregaciones marianas fundadas por los padres jesuitas en el siglo XVI habían dado ya a la Iglesia grandes santos. En 1920, el 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada Concepción, fue destinado como párroco de Tecolotlán, que sería el fértil campo de su apostolado eucarístico y catequético. Desafiando la presencia de un grupo de soldados federales apostados en las afueras de Tecolotlán, el 12 de diciembre de 1926, ya suspendido el culto público en todo el país, el señor cura Robles Hurtado celebró la festividad de la Virgen Morena del Tepeyac. Pocos meses antes, por cierto, había publicado la poesía Imposible, que fue causa de que se girara una orden de captura de su persona. Se trata de un himno de exaltación de fe heroica sublime de los mexicanos, forjada en el sacrificio de la mano de la Virgen mexicana, la dulce guadalupana, del indio madre reina de Anáhuac, que ha robado los corazones de los mexicanos
y los guarda piadosa en el Tepeyac. Ahí está pues otro santo, un santo mártir. Y recuerden finalmente que todos los santos siempre han tenido que apoyarse en la intercesión de la Virgen Santísima para llegar a las alturas de la santidad. Pues estamos viendo cómo este miembro de la Sagrada Familia, que es la Virgen Santísima, cómo es exaltada por su doble misión y función, o sea, Madre de Dios, Madre de la Iglesia, en consecuencia Madre nuestra, puesto que la Iglesia está formada por todos nosotros, Cristo como cabeza y nosotros como células de ese cuerpo místico, no un cuerpo físico sino espiritual. ¿Qué nos dice el Concilio Vaticano II, por ejemplo, sobre esta maternidad espiritual de la Virgen Santísima? Miren la solicitud que el episcopado mexicano envió al Papa Pío XII el 14 de octubre de 1954, pidiendo la definición del dogma de la maternidad espiritual de María, y que por segunda vez renovó en 1959. El Papa Juan XXIII no cayó en saco roto, no ha hecho en saco roto sino que en el Concilio Vaticano II, pocos años después, trató ampliamente el tema en el capítulo 8 de la Constitución Dogmática, Lumen Gentium, pues en efecto en los 18 números del capítulo 18, 15 veces se hace referencia a la maternidad espiritual de la Virgen María. El Concilio Vaticano II trata pues expresamente de la Virgen en la Constitución Lumen Gentium. Es un documento de gran valor dogmático, porque es emanado por un concilio ecuménico y tiene que considerarse como un acto del magisterio extraordinario, y asume por esto un valor universal, doctrinalmente comprometedor para toda la Iglesia. Y brota de un debate profundo y de una confrontación nueva con las fuentes de la revelación, realizado por la totalidad del episcopado católico y por una representación calificada de peritos, teólogos, biblistas y liturgos o liturgistas. Uno de los puntos de la doctrina mariana que trata el documento Lumen Gentium es la maternidad espiritual de María. Después de haber afirmado la relación íntima que la Virgen María tiene con la Santísima Trinidad por ser hija predilecta del Padre, Madre de Dios, Madre de Dios, Hijo y Sagrario del Espíritu Santo, el concilio se apresura en afirmar que María está unida también con todos los hombres que necesitan la salvación. Y no solo eso, sino que es verdadera madre de los miembros de Cristo por haber cooperado con la caridad en el nacimiento de los fieles de la Iglesia, los cuales son miembros de aquella cabeza. Por eso la Iglesia Católica, instruida por el Espíritu Santo, la venera como Madre amantísima, con afecto
de piedad de hijos, piedad filial. El concilio recuerda las 4 etapas en las que se manifiesta la maternidad espiritual de María, y son estas: en la encarnación, bajo la cruz, en el Pentecostés y ahora ya en el cielo. La Virgen prevista en el proyecto eterno de Dios y profetizada a lo largo de los siglos desde el paraíso terrenal, se convierte en realidad en un acontecimiento salvífico de la Anunciación. Cooperó a la salvación de los hombres con fe y obediencia, y por eso no pocos padres antiguos llaman a María Madre de los Vivientes. Pero miren, acuérdense ahí en el Calvario, como de una manera especial la Virgen Santísima, ahí estoica, recibía por hijos, por encomienda de su propio Hijo, a todos los hombres. ¿Y qué habrá pensado nuestra Madre cuando con claridad, asistida por el Espíritu Santo, podía entender que los hijos que más iban a requerir de su auxilio eran los más necesitados, los más alejados de Dios? ¿Y saben qué? Dentro de los más necesitados y urgidos de su auxilio estaban los que abofeteaban, escupían y masacraban en la cruz a su Hijo Jesús. Qué terrible esto, tener que testimoniar como su propio Hijo, que clavado en la cruz dando cátedra de maestro, decía, elevando una oración a su Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aquí la Virgen Santísima, no les quede duda, que repitió la misma fórmula ante aquellos que estaban masacrando a su amado Hijo Jesús. Debió elevar la oración misma de Jesús diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero además, no les quede duda que agregó: te lo pido yo, que soy su madre, para que no se pierdan. Terrible esto, pero era una misión que ella aceptó, dando un fiat incondicional como había pronunciado el primero. María fue dada pues ahí por el mismo Cristo Jesús agonizante en la cruz como madre al discípulo con estas palabras: mujer, he ahí a tu hijo. Y padeciendo con su hijo, cuando moría en la cruz, cooperó de forma eternamente única a la obra de la salvación, con su obediencia, con la fe, la esperanza y la ardiente caridad, con el fin de restaurar la vida sobrenatural de las almas. Por eso es nuestra Madre en el orden de la gracia. En el Pentecostés, María implora con sus oraciones el don del Espíritu, que ella ya había recibido el día de la Anunciación. Si el primer Pentecostés fue en orden a la formación en su seno virginal del Hijo de Dios, ahora este segundo Pentecostés es en orden a la formación de otro cuerpo, del cuerpo místico de Jesús, que somos nosotros. Y es que Pentecostés está hablando no solo en la fiesta de los frutos, de la recolección de los frutos, sino que quedó como la referencia de la venida del Espíritu Santo. Es su primer advenimiento del Espíritu Santo a la Virgen, pues fue cuando concibió en su seno al Hijo de Dios. Y el segundo, pues cuando
ese cuerpo místico de Cristo, formado por los apóstoles y todos nosotros, lo recibe, pero ¿saben qué? Allí en intercesión de ella, que quería que fueran ungidos todos sus hijos, para que llevaran esa fortaleza y poder proclamar al Señor con valentía. Pues esta función materna de la Virgen, que el concilio llama cooperación eminente y singular, perdura después de la asunción al cielo, se hace universal a través de su intercesión por la salvación de todos los hermanos de su Hijo, y se extiende, además del interés espiritual, también al material, por los que se hallan en peligros y ansiedad. Y dura todo el tiempo de su peregrinación hasta que sean conducidos a la patria. Tengan la seguridad que en los últimos instantes, igual que el ángel de nuestra guarda, quien va a estar al lado nuestro, intercediendo por nosotros, es la Virgen Santísima. Por eso quien se condena por su obcecación, por su necedad, por su soberbia, porque asistencia y apoyo nunca le va a faltar, tenga la certeza. Por esta madre que no quiere que se pierda ninguno de sus hijos, como tampoco el Padre quiso que se perdiera ninguno, por eso mandó a su unigénito para que el mundo tuviera vida. Y Él vino para que el mundo tuviera vida y la tuviera en abundancia. Siempre haciendo eco de esta voluntad del Padre y el Hijo, la Virgen Santísima, abriendo muy bien su oído, hace lo mismo por todos nosotros. No quiere que ninguno de los hijos que le costó a su Hijo Jesús y a ella misma tanto dolor, tanto sufrimiento, se pierda. Entonces la asistencia materna de la Virgen Santísima no se expresa solamente como asistencia misericordiosa desde el cielo, sino también como presencia materna en nuestro camino. La Virgen María es madre de los hombres en el sentido más verdadero de la palabra, porque engendra, educa, alimenta y conduce a la patria bienaventurada a sus hijos espirituales, es decir, cumple con todas las funciones de una verdadera madre. En esta colaboración al nacimiento y desarrollo de la vida divina consiste esencialmente en la maternidad espiritual de María, realidad misteriosa pero verdadera, que trasciende el espacio y tiempo y pertenece a la historia universal de la Iglesia. Por esta función materna de María en favor de los hombres y de la Iglesia, en la clausura de la tercera sesión conciliar, el 21 de noviembre de 1964, el Papa Pablo VI proclamó a María Madre de la Iglesia, es decir, Madre de todo el pueblo de Dios, tanto de los fieles como de los pastores, que la llaman Madre amorosa. Pues es esta una verdad muy consoladora, que por ese beneplácito de Dios sapientísimo forma parte integrante del misterio de la humana salvación. Debe por tanto ser considerada de fe por todos los cristianos. Y así vamos a llegar a la proclama seguramente de ese último dogma mariano de la corredentoría de María. 10 años más tarde, en 1974, en la encíclica del Papa, estamos hablando Pablo VI,
en su encíclica Marianis Cultus, nos recuerda que la Iglesia prolonga en el sacramento del bautismo la maternidad de María, y María colabora con amor materno a la regeneración y formación espiritual de todos los fieles, siendo a la vez Madre de Cristo y Madre de los cristianos. El cristianismo sin la presencia de la Virgen corre el riesgo de deshumanizarse. O sea, la maternidad virginal de nuestra Madre Santísima, ahí llena todo nuestro ámbito. Allí desde cuando conocemos el misterio de la encarnación, empezamos nosotros a entender que si el Dios eterno asume una madre embellecida para ser madre de él, significa que él mismo tenía conciencia de la belleza con que creó a la mujer en su ternura para prodigar amor. Y él mismo quería experimentar el amor, la ternura de una madre. Por eso fue engalanada, fue hermoseada la Virgen Santísima, para que fuera esa madre que necesitaba, por la dignidad de ser el Dios creador, el Hijo eterno de Dios. Pero imagínense ahora pensar que esa misma madre es la madre que nos cobija, la madre que nos protege y la madre que intercede por nosotros. Alguien con semejante poder intercesor, con tanta cercanía al corazón de Jesús, del Padre y del Espíritu Santo, tenemos entonces ahí una intercesora revestida de poder. Ahí empezó la Iglesia que nacía a tener su asistencia, tenía ese manto protector, y solamente así fue que los apóstoles pudieron llevar con esa valentía la transmisión del Evangelio que nos ha llegado hasta nuestros días. No se les olvide que ellos tuvieron que testimoniar a base de su propia vida. Todos fueron sacrificados, con excepción de San Juan, pero no porque no lo hubieran intentado. Dice la tradición que lo hirvieron en aceite, pero en lugar de morir, salió rejuvenecido con una piel como de recién nacido. Entonces se asustó el emperador romano y lo mandó a Patmos, a la isla griega, donde escribiría el Apocalipsis, la última revelación. Todo esto pues bajo el amparo de nuestra Madre Santísima. Sentían ellos, dice la Escritura, el morir por Cristo como un gran honor, cuando, acuérdense que antes del Pentecostés, y ahí acompañados de la Virgen Santísima, habían huido dejando solo al Señor, y estaban temerosos, escondidos en el cenáculo por miedo a los judíos. Qué hermosa pues nuestra Madre, que siendo esposa del Espíritu Santo nos alcanza esta unción para que seamos valientes y demos testimonio a una base de nuestra propia sangre, de nuestra propia vida. Los papas, cuando hablan de la Virgen Santísima, cómo ahí empiezan, iluminados por el Espíritu Santo, a dejar caer esas enseñanzas como perlas finas
allí a la riqueza de la iglesia, al depósito de riqueza de la sabiduría. A raíz de un simposio en Fátima, en mayo de 2005, poco después de la elevación del cardenal Ratzinger al trono pontificio, un grupo de cardenales y obispos le pidieron al Papa la definición del quinto dogma mariano, la maternidad espiritual de María. Y miren la definición papal de la maternidad espiritual de María, cómo nos lo dan como un remedio extraordinario en el momento de crisis globales que amenazan al mundo. El Papa Benedicto tomó muy a pecho, especialmente en su predicación y en contacto con los obispos del mundo, esta petición, prometiendo no dejar nada de las enseñanzas marianas de su antecesor Juan Pablo II, San Juan Pablo II, reflexionando acerca de la misión de María en la historia de la salvación. Y el Papa Benedicto XVI observa cómo la madre del Mesías está presente en todos los caminos de Dios, y cómo en la comunidad cristiana no existe solamente el elemento de San Pedro, masculino y jerárquico, sino también el elemento mariano, femenino y carismático, subrayando de este modo la misión de María como prototipo de la Iglesia. Como teólogo, el cardenal Ratzinger expone su pensamiento sobre la centralidad de la Virgen María en la Iglesia, comentando el paso de Isaías. Isaías decía: la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía. La palabra de Dios entró en María, encontró en ella buen terreno. En la tierra de la madre, la palabra se hizo carne, se hizo hombre. María, con su fiat, se puso a completa disposición de Dios. Si la iglesia quiere ser fecunda, tiene que ser como María, que es tierra santa y tierra fértil. En el Magnificat hay una frase que dice: desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, en San Lucas 1:48. Esta palabra, decía el cardenal Ratzinger, es profecía y al mismo tiempo misión de la iglesia de todos los tiempos. El evangelista no inventa nada, la iglesia no inventa nada nuevo. Cuando empezó a magnificar a María, la madre del Señor era muy amada y alabada. Por lo tanto, la iglesia, si no alaba a María, descuida su misión y se aleja de la palabra bíblica. De aquí dice, comprendemos cómo Benedicto XVI en sus discursos hay un constante recuerdo de la Virgen, en especial de la maternidad espiritual de ella, formulando muy a menudo la expresión Madre de Dios y Madre nuestra. Es como un hilo rojo que sigue y ata sus viajes y sus peregrinaciones. En casi todos sus discursos invocó este pontífice a María como Madre nuestra. Así, por ejemplo, el 20 de abril del año 2005, días después de su nombramiento en la concelebración con los cardenales, invoca la materna intercesión de María, en cuyas manos pongo, pues decía, estas súplicas, poniéndole el presente y el futuro de mi persona y de la iglesia, decía. Entonces
el ya pontífice Benedicto XVI. El 13 de mayo del año 2005, llevando flores a la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe en los jardines vaticanos, invoca a María como la madre de todos los hombres y mujeres del mundo. Y 4 días después, el 17 de mayo, en una carta al cardenal López Trujillo, presidente entonces del Colegio Pontificio para la Familia, el Papa le dice al final que la Virgen María, Madre nuestra, interceda por todos los hogares del mundo. Al terminar el año, el 4 de diciembre, en la oración del Ángelus Dominical, en la Plaza de San Pedro, invita a todos los creyentes a tener a María como Madre de Jesús y Madre nuestra, como ejemplo de quien vive en la búsqueda de Dios. Y el 29 de noviembre del 2006, el Papa Benedicto, encontrándose en Turquía, en la ciudad de Éfeso, en la celebración de la misa, comentó la maternidad y vida de María, iniciada en Nazaret y extendida en el Calvario, con la maternidad espiritual de María hacia todos los hombres, diciendo: Jesús, mujer, he ahí a tu hijo, y al discípulo, he ahí a tu madre. Y Jesús creó y reconoció la primicia de la nueva familia, el germen de la iglesia y de la nueva humanidad. El 13 de mayo del 2007, en el santuario de Nuestra Señora Aparecida en Brasil, el Papa recordó que la Virgen nos acoge como madre y maestra, y recuerda las palabras significativas de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego: no estoy yo aquí, que soy tu madre. Y terminó el discurso invocando la protección de la Madre de Dios y Madre de la Iglesia sobre las personas de América Latina y el Caribe. Y el 30 de noviembre del año 2007, el Papa Benedicto terminó su segunda encíclica sobre la esperanza, dedicando 2 números a la Virgen María, estrella de la esperanza, Madre de los creyentes, e invocándolo como Madre de Dios y Madre nuestra. Y ya el 24 de mayo del año 2008 envió al hermoso santuario de María Auxiliadora en Cezanne, China, una oración a María, invocándola como Madre del Verbo encarnado y Madre nuestra, expresión que repite en el santuario de Bonaria en Cerdeña, Italia, mientras que en el santuario de Notre Dame de París le invoca Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Y repite la invocación en la Plaza de España en el año 2008, el 8 de diciembre, ante la columna de la Inmaculada, Virgen Inmaculada, Madre de Dios y Madre nuestra. Terminó con esta ejaculatoria, con esta verdad. Esto, pues ahí en esta Plaza de España, el 2008, termina pues con esta frase, reconociendo la Madre de Dios y Madre nuestra. Ella es un signo de esperanza de la Iglesia Occidental y de la Iglesia Universal. Ahí los nuevos movimientos que están surgiendo por todo el mundo necesitan más que nunca de la fuerza de la fe, para no sucumbir, para no perder la confianza en Dios. Y allí es donde interviene la Virgen, que puede seguir por su intercesión amorosa haciendo que sus hijos vivan una nueva Pentecostés,
sobre todo aquellos más alejados de Dios, para que no se pierdan, sino que ahí por la asistencia de ella como madre, terminen convirtiéndose, yendo a una conversión comprometida alta, santificación, salvación final. Nosotros estamos pues obligados en la lectura de todos estos documentos pontificios a quedarnos con el mensaje llano y sencillo que nos están repitiendo constantemente. Ella no solo es la Madre de Dios, es Madre nuestra, y tenemos derecho y debemos tener la confianza de pedirle, con la confianza que tuvimos y tenemos a nuestra Madre terrena, sabiendo que ella no tiene ninguna valla, barrera, obstáculo que impida que nos sea entregado un amor pleno de parte de ella y la seguridad de que intercede por nosotros para que alcancemos el cielo. Que Dios les bendiga.